Bienvenidos al curso de Introducción al Diseño de Carreteras. Mi nombre es Pascual Bisoño y voy a ser su moderador. El objetivo de este curso es conocer la clasificación de las vías, además de aprender los diferentes tipos de curvas horizontales que se pueden emplear para el diseño geométrico y al final conocer las características de las mismas para al final demostrar cómo realizar una de ellas mediante un ejercicio práctico. ¿Cómo llevaremos esto a cabo? Es importante conocer la importancia del diseño de carreteras y sus condiciones ideales. Además, conoceremos la clasificación de las vías y los tipos de curvas horizontales. Y al final realizaremos un ejemplo práctico del diseño de una curva simple. Aspectos importantes a resaltar. En el ámbito económico, el diseño de carreteras es fundamental debido a que son vitales para el desarrollo socioeconómico de una región, ya que permiten el intercambio comercial de una región, de una zona a otra a nivel nacional. Además, es fundamental garantizar la seguridad de los usuarios que la utilicen, así como la durabilidad de la misma y su correcto funcionamiento. Para esto se emplean dispositivos de seguridad como pueden ser los reductores de velocidad o estos mismos dispositivos de señalización. Además, no todas las vías cumplen las mismas funciones, puesto que existen vías para territorios urbanos, para territorios suburbanos, y un ejemplo de condición ideal puede ser las características del terreno, el ancho de los canales o el diseño del pavimento de los vehículos que circulen sobre ella, debido a que no todas están capacitadas para recibir las mismas cargas, ni todas van a permitir el tránsito de este tipo de vehículos. Eso depende de las ordenanzas de la ciudad. Realizarse proyecciones de entre 25 a 30 años de vida útil para los sistemas viales. También se conoce que no todas las vías son iguales y no cumplen las mismas funciones. Por esto existe una clasificación. En Venezuela, por ejemplo, la clasifican según su importancia en carreteras principales o secundarias, según su clasificación administrativa, pueden ser troncales, locales, ramales o subramales, y según su función pudieran ser arterial, colectora o local. Haremos énfasis en según su geometría debido a que realizaremos un diseño geométrico simple. Existen las autopistas, las cuales son unas vías con divisoria física y control de acceso total. Además, ellas deben poseer canales de hombrillo para su seguridad y independiente o puede ser paralelo. Además de ellas existen las vías expresas. Estas vías se utilizan igual que las autopistas con una divisoria física central, pero ellas poseen un control parcial de acceso. Esto lo hacen para poder garantizar una vía más rápida o una vía más expresa, valga la redundancia, como su nombre lo indica. Y a diferencia de las dos anteriores, existe la carretera, que es una vía sin divisoria física, en la cual se debe enfatizar los controles de seguridad debido a la ausencia de ella. Se debe tomar en cuenta las condiciones de visibilidad y el espaciamiento entre los vehículos. Un poco de los tipos de curvas horizontales. Existen las curvas simples, las cuales son arcos de circunferencia de un solo radio, que unen dos tangentes. Como podemos ver acá, existen los ángulos de deflexión, que son esto mismo. Las tangentes de entrada y salida en una curva simple son iguales. Y bueno, aquí tienen una pequeña leyenda con la nomenclatura de esta curva simple. Además de ello, existen las curvas compuestas, que son aquellas que se conforman por dos o más curvas circulares simples. Estas son empleadas, si bien es cierto, en menor manera que las curvas simples, se utilizan para territorio montañoso en el que se necesite cambiar de radio bruscamente, y no se recomienda que el radio de curvatura 1 sea más de 2.5 veces mayor que el radio de curvatura 2. Debe ser mayor, pero no mucho, porque esta variación de velocidad o de radio puede ocasionar algún tipo de inconveniente al usuario que esté manejando en la vía. Además de ello existen las curvas revertidas, que poseen las mismas expresiones que una curva circular simple, teniendo en cuenta que la tangente de salida de la primera curva es igual a la tangente de entrada de la segunda.
Y para finalizar, existen las clotoides o curvas de espirales, las cuales están compuestas de una longitud de espiral en un inicio y en un fin, pero con un tramo circular en el medio, en el cual el radio se mantiene constante. Estas son las características de esta curva y su leyenda. Para realizar un ejercicio modelo, le damos al enunciado. Dice que se tiene el rumbo de una recta que va del TC al vértice con coordenadas norte 30 grados, 20 minutos, 50 segundos este, y el rumbo de otra recta que va del vértice al CT sur 15 grados, 45 minutos, 22 segundos este, donde se encuentra una curva circular simple, como se muestra en la figura, con una velocidad de proyecto de 80 km por hora. Hallar las coordenadas del origen y del borde interno y externo de la progresiva 2 más 420, sabiendo que la progresiva del TC es 2 más 100 y las coordenadas del vértice son norte 3000, este 7000. Además, tiene una media sección de vía con una longitud de 10 metros. Ok. Lo primero que deberíamos hallar sería el rumbo del TC al origen. Pero ¿cómo hacemos esto? Si conocemos el rumbo del TC al vértice que nos dicen que es este que está aquí y es de 30 grados, y sabemos que el radio de esta curva simple es perpendicular a sus tangentes, este ángulo que se forma acá es de 90 grados. Por lo tanto, si restamos estos 90 grados con este pequeño ángulo de acá, obtendremos este ángulo que no es más que el rumbo que nos están pidiendo, así como se muestra a continuación. Además, pudiéramos conseguir también el rumbo del origen al CT, el cual, de la misma manera, si restamos este ángulo verde, que es el rumbo del vértice, que dijimos que era sureste, al CT, este mismo ángulo, si lo restamos con 90 grados obtendremos este ángulo interno que sería el rumbo del origen al CT. Si nos interesa buscar, que es muy importante, la deflexión total o la deflexión C, circular, hay dos maneras de conseguirla. Podemos sumar este ángulo con este ángulo, que son los rumbos que hay del origen al CT y del origen al TC, debido a que este ángulo completo, si vemos, este azul es este mismo que se forma acá y el amarillo es este mismo que se forma acá. O también pudiéramos observarlo aquí. Este ángulo completo es 180 grados. Si le restamos este ángulo pequeño y este ángulo pequeño, obtendremos la deflexión o delta T, que vendría siendo la misma. De esa manera lo encontramos aquí. 180 grados menos 15, que es este verde de acá, menos 30, obtendríamos este ángulo que es 133 con 133 grados con 53 minutos y 48 segundos. Ok. Conocemos que la velocidad del proyecto es 80 km por hora. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Venezuela, el radio mínimo de curvatura de la curva simple debería ser 200 metros. ¿De qué nos sirve esto? Si conocemos además la deflexión total, que es la que acabamos de calcular, podríamos conocer la longitud de curva circular, debido a que no conocíamos el radio y la deflexión, pero ahora sí. Si sustituimos en la ecuación, obtendríamos que la longitud de curva circular es igual a 467,39 metros. Además de esto, pudiéramos conseguir la tangente de entrada, que en este caso es igual a la tangente de salida, debido a que es una curva circular simple. Al sustituir en la ecuación, tendremos el resultado. Si nos dicen que la progresiva del TC es 2 más 100 y le sumamos la longitud de curva circular que acabamos de conseguir, encontraríamos la progresiva del CT, que es esta que estamos consiguiendo acá. Y si nos interesa, pudiéramos conseguir la progresiva del punto medio también. Ahora, lo importante sería conseguir las coordenadas del origen. Para ello, las únicas coordenadas que conocemos es la del vértice. Si nosotros realizamos unas operaciones matemáticas empleando estas líneas guía, formaríamos un triángulo rectángulo y con los rumbos, que es este ángulo interno que se forma acá, el rumbo del TC al vértice,
Y además, esta distancia que vendría siendo la hipotenusa del triángulo no es más que la tangente de entrada que acabamos de calcular. Pudiéramos conseguir la variación norte y la variación este de estas coordenadas. Y así, restándolas, porque si vemos el TC está por debajo del vértice, por lo tanto su variación hace que la coordenada del TC deba ser menor, obtendríamos este resultado. Si quisiéramos hacer lo mismo para ir del TC al origen, utilizaríamos el rumbo correspondiente. Entonces, la variación coordenada norte también se disminuye, es menor, pero en este crece. Por eso es que este signo es negativo en norte, pero en este se suma la variación. No es más que 200 metros, que en este caso es el radio, por el coseno, que vendría siendo la relación trigonométrica que asocia el cateto adyacente, que es este que está acá, y obtendríamos la coordenada norte del origen. Y para la coordenada este haríamos lo mismo, pero con el seno. Ahora, nosotros nos piden las coordenadas del borde interno y externo de la progresiva 2 más 420. Para ello, no tenemos ningún ángulo que nos asocie lo que sería la progresiva con alguno de nuestros puntos notables, los cuales conocemos coordenadas. Sin embargo, es más sencillo realizar esto a partir del origen, debido a que conocemos una recta que es de 200 metros debido al radio. Esto porque del origen a cualquier punto de la longitud de curva circular, la distancia que los une es el radio y es 200 metros. Sin embargo, necesitamos esta longitud roja que se muestra acá, que es la longitud de curva circular prima, por así decirlo. Ella se encuentra restando lo que es la progresiva del CT con la progresiva que estamos buscando, debido a que restamos este completo con esto y nos da esta longitud de curva circular, dando como resultado 147,39 metros. Si vemos la ecuación de longitud de curva circular, tenemos esto y tenemos esto. Tenemos la longitud, tenemos el radio y tenemos pi, obviamente porque es una constante. Nos faltaría saber este ángulo interno, que es el que vamos a buscar. Lo despejamos de la ecuación y obtenemos que este ángulo es 42 grados, 13 minutos, 26,85 segundos. Al conocer este ángulo pequeño y conocer este ángulo grande, que es el rumbo del origen al CT, si los restamos, obtenemos este ángulo, que es el que me podría asociar mediante relaciones trigonométricas el origen con la progresiva. Ahora les dejo de tarea hallar el borde interno y externo de la progresiva 2 más 420, conociendo que la media vía es de 10 metros. Además le adiciono un formulario con las fórmulas básicas de curva simple. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.